Estamos en la segunda parte de nuestro estudio, la parte B de nuestro estudio de Efesios capítulo 1. Y en la primera parte quedamos en el versículo 10. Dice así de la siguiente manera, Efesios 1:10. Dice que Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto los que están en los cielos como los que están en la tierra. Ahí vemos de nuevo la expresión en Cristo, porque todo el proyecto se basaba en Cristo, era el prototipo, era el tipo, era el modelo que el Señor utilizó para en Él dar cumplimiento a todas las profecías del Antiguo Testamento, y el proyecto de redención estaba cumpliéndose todo en Cristo. Cristo es el cumplimiento de todas las figuras, tipos, sombras y tipos, sombras, figuras y símbolos que estaban en el Antiguo Testamento, y Cristo es el cumplimiento pleno de todos esos esas sombras, figuras y tipos. Entonces él dice que había un tiempo, lo leímos en la otra parte, en Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice: mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo fue un hombre que nació y vivió y murió en la ley. La ley termina en Cristo. Es decir, Cristo nace, crece, muere en la ley. Cuando Cristo resucita, se hacen patente todas las promesas de la gracia y se abre la gracia, la salvación solamente por fe, solo por fe. Entonces Cristo fue un hombre de la ley. Entonces, si usted me preguntara dónde comienza el Nuevo Testamento, yo diría después de la resurrección de Jesús, que realmente comienza el nuevo pacto. Porque recuerde que el pacto con la muerte se confirma. Entonces el nuevo pacto solo entra en vigencia con la muerte de Cristo y a través de su resurrección, que es la que hace patente todos los pactos de la promesa. Entonces había un tiempo determinado para el cumplimiento de todo lo que se había hablado al respecto de Jesús en el Antiguo Testamento. Dice que había una dispensación y un tiempo para cumplir, para reunir en Cristo las cosas que están en el cielo y en la tierra. Nosotros sabemos que Cristo fue un hombre especial porque Él necesitó algo así como esto. En este vaso nosotros vemos un contenedor y vemos un contenido, que es lo que está dentro. El contenedor es lo externo, digamos a Jesús, ese Jesús humano, 100% sacerdote que se compadece de nuestras necesidades, sintiendo y padeciendo lo mismo que tú y que yo. Y dentro de él estaba lo eterno, el llamado, lo glorioso, lo que el Señor depositó en él para cumplir el propósito eterno de redención. Entonces en él necesitaba un componente humano para identificarse con el hombre y necesitaba un componente espiritual para identificarse con el Padre Celestial y cumplir así el propósito salvífico de la humanidad. En el 11 dice que en él asimismo obtuvimos herencia. Obtuvimos porque fue por intermedio de Cristo. A través de Cristo nosotros obtenemos la adopción, por el cual clamamos también Abba Padre, y nos venimos a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, somos herederos juntamente con él. Dice que en él asimismo obtuvimos herencia, una herencia espiritual, incontaminada, inmarcesible, que tiene que ver con la salvación, que tiene que ver con lo eterno, cosas de las cuales nosotros estábamos bien lejos. Dice que estábamos sin Dios en el mundo, sin esperanza. Nosotros estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, mas Él nos trajo cerca, nos aproximó y nos hizo que nosotros viniéramos a ser, por extensión de las promesas a Jesús, viniéramos a recibir también la adopción de hijo, por el cual clamamos Abba Padre. Dice también aquí, en él a fin de que seamos para alabanza de la gloria de su nombre. Nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Los judíos primeramente esperábamos en Cristo. Y en él esperaste también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Escuche aquí, este texto en el capítulo 13 nos habla del proceso de la salvación. Es decir, dice que en Cristo, en él, ve otra vez de nuevo la preposición en Cristo. Esperaste también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es lo que vemos aquí? El proceso de la salvación. Primero, oír la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y en él habiendo creído, oír el evangelio, oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia
para la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Fíjese que el primer paso sería habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído. ¿Quién produce eso? Nosotros sabemos que sin el poder del Espíritu Santo, eso no puede ser posible. El Espíritu Santo te convence de tu miseria, pero después entonces tú dices, oye, ya estoy convencido de que soy miserable y que necesito del Señor. Y corro al Señor para disfrutar de las bendiciones que Él ya tenía preparado desde la fundación del mundo. Pero si yo digo, como muchas personas hoy día, que el Espíritu Santo ya fueron convencidas por el poder del Espíritu Santo, que es el único que convence de pecado, de justicia y de juicio, y de la pecaminosidad y la miserabilidad del ser humano, es decir, lo convence de que necesita correr a Jesús. Y muchas personas hoy día fueron convencidas, fueron tratadas por el Espíritu Santo, pero dijeron, no, yo no quiero, o ahorita no quiero seguir buscando de Dios, quiero darme mi tiempo. Entonces, y mueren en esa condición, simplemente mueren sus pecados. ¿Por qué? Porque es todo aquel que en Él esté creyendo. Entonces, lo único que Dios, todo el plan de salvación es iniciativa totalmente del Señor. Porque el hombre no tenía condiciones. Pero nosotros tenemos que entender que hay una sola cosa que no puede hacer Dios por el hombre, y es creer. Hay muchos que dicen que Dios ya tenía predestinado personas, que Él escogió ya todas las personas que se van a salvar, ya Él las sabe. Evidentemente ya el Señor sabe en el sentido de que él tiene presciencia, Él conoce todo el futuro, el pasado, el Señor sabe todas las cosas. Pero el hombre participa en la salvación en una participación mínima en cuanto a creer. ¿Por qué? Porque se necesitaba un cordero sin defecto. Te lo tengo. El Señor vino Cristo y fue un cordero sin defecto. Que se necesitaba que no tuviera pecado. Vino Cristo y no tuvo pecado. Que se necesitaba que Él naciera en la ley y cumpliera todos los reglamentos de la ley. Jesús lo cumplió. Es decir, todo lo que se necesitaba para ejecutar el plan de salvación, Jesús lo hizo. Jesús lo ejecutó. En Jesús se cumplió todas las condiciones habidas y por haber. Jesús llenó todos los requisitos. Eso no lo podía hacer el hombre. Bajo ningún concepto, ningún hombre podía hacerlo. No tenía las condiciones. Pero aquí dice que había oído la palabra de verdad y habiendo creído, por supuesto, por la intervención gloriosa y el convencimiento del Espíritu Santo, que es el que convence al mundo de pecado. Entonces quiere decir que después que usted es convencido de su pecaminosidad, usted tiene que tomar una acción, como hizo el hijo pródigo. Iré, soy consciente de mi realidad, pero voy a ir, iré. Y le dirá a mi padre, pecado contra el cielo y contra ti. Es un ejemplo solo que estoy colocando. Entonces nosotros vemos que el hombre también participa. Y eso nada tiene que ver, eso nada afecta, nada atropella por ninguna circunstancia la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, la justicia y el amor están bien proporcionados en el Señor. Y nada de lo que el hombre puede hacer puede atropellar la soberanía. Hay corrientes de pensamiento que dicen que el hombre tiene el libre albedrío muerto totalmente. Ahora yo pienso que no es así. El hombre tiene un poder de decidir, que es el libre arbitrio. Yo, Joyce Sánchez, particularmente pienso que el hombre tiene un porcentaje mínimo de decisión en cuanto a su salvación. Y esto lo que hace es que incrementar el poder de juicio que Dios tiene. ¿Por qué? Porque esto coloca a Dios en una posición de Él poder juzgar al hombre, porque el hombre fue el que decidió. Ahora Jesús, Él puede hacerlo porque el hombre tomó su decisión. Él le presentó la bondad y la misericordia del Señor, se manifestó en el presentar el plan, el proyecto de salvación para el hombre, y el hombre, habiendo sido convencido por el Espíritu Santo, simplemente dijo, no quiero. No quiero, como aquellas personas por lo menos que salen en Mateo 20, que se preparó una gran cena, creo que es Mateo 20, se preparó una gran cena y Él mandó a buscar a los convidados y ninguno dijo, comenzaron a poner excusas. Y vení que todo está preparado, comenzaron a poner excusas. ¿Y qué dijo el Señor? Vayan y busquen a los cojos, a los enfermos, vayan por los caminos y que se llene mi casa. ¿Por qué? Porque si el hombre rechaza, el Señor no puede hacer nada. Ahora esto coloca a Dios como si Él no fuera soberano. No, por el contrario, aumenta la capacidad de Dios decidir, juzgar sobre el ser humano que decidió. Ahora, si yo no tengo la oportunidad de decidir porque Dios va a creer o no por mí, yo puedo decirle a Dios, ay, ¿por qué tú no permitiste que yo fuera salvo? ¿Por qué tú no creíste por mí? ¿Cómo yo sabía que yo no podía decidir sobre mi destino? Entonces el Señor hace todo eso, presenta la iniciativa de salvación y después Él me deja a mí solamente, me convence y después me dice, bueno, ahora corre a mí, consciente de que necesitas de mi salvación. Entonces hay muchas personas que dicen que no, que Dios hace todo. Entonces, oye, yo no creo que Dios simplemente crea por el hombre. El hombre tiene que creer. Dice, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído.
En Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ahí está la decisión, ahí está el poder del hombre de decidir, porque si bien es cierto que el hombre tiene un albedrío que ya no es meramente libre. Nosotros hablamos de libre albedrío, pero debiéramos usar realmente la palabra albedrío, porque después del pecado, del primer pecado, el hombre quedó condicionado al pecado. Quedó condicionado. No tiene la misma capacidad para decidir. Por eso Dios tiene que ayudarlo y enviar a su Espíritu Santo para decidir. Pero el hombre tiene que decidir. Dice que tiene que creer. Dios no va a creer por el hombre. Entendiendo que aún la fe también se presenta como un presente, como un regalo de parte del Señor, para salvar al hombre, porque Él no quiere que el hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Escucha, amaron más las tinieblas que la luz. Ahí vemos decisión. Israel mismo no decidió rechazar al Mesías. Entonces, ¿por qué nosotros queremos decir que el hombre no puede decidir porque atropella la soberanía de Dios? No tiene absolutamente nada que ver. El hombre tiene que, habiendo escuchado la palabra de verdad, habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención y para el avance de su gloria. Versículo 15. Por lo cual yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, del capítulo 15 del versículo 15 al versículo 19, nosotros vemos una oración, una preocupación por el apóstol Pablo de que los efesios, y por extensión nosotros, entendamos que nosotros entendamos cuál es la esperanza del creyente. No es la resurrección y de una vida eterna. Por eso Corintios 15 dice, si nosotros esperamos en el Señor solamente en esta vida, somos los seres más dignos de conmiseración. Es decir, la esperanza del creyente es la resurrección y de una vida eterna con el Señor. Entonces él decía, yo oro para que, no sé, dar gracias a Dios, versículo 16, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, a los efesios. Y por extensión nosotros que tomamos el principio para nosotros, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué? Para que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepa cuál es la esperanza que Él os ha llamado, la esperanza de la resurrección, la esperanza gloriosa, y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia en los santos. Es decir, Él quería que entendiéramos lo espiritual. ¿Y sabe por qué el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo ya había visto, había entendido lo glorioso que le esperaba al creyente, porque él entendió que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que él ya había visto. Hay un hombre, dice él mismo, dice, hay un hombre que no sé si dentro del cuerpo, fuera del cuerpo, pero que vio cosas tremendas que no le he dado al hombre conocer. Entonces nosotros vemos aquí que el apóstol Pablo ya había visto todo eso, había visto el destino glorioso que le esperaba y lo había entendido, el destino glorioso que le esperaba a los creyentes, y él oraba para que los efesios y por extensión la iglesia y nosotros pudiéramos entender la esperanza que nosotros fuimos llamados y la grandeza de la herencia y la supereminente grandeza de su poder, es decir, la magnitud del poder que tiene la iglesia, la magnitud del poder que tiene en la persona que es redimida en Jesús. Y no es un poder por él solo, por su capacidad, porque mira tu interior o tu capacidad interna, que te ves en un espejo y en vez de ver te ves como gato, pero en el espejo se refleja un león. No es autopoder, no es autoconocimiento. Todo eso es en Cristo. Todo lo que tú puedas hacer o dejar de ser es en Cristo, porque fuera de Él nada podemos hacer. Entonces dice la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Escucha, los que creemos. El que no cree simplemente no disfruta de estar en Cristo y de estas bendiciones que fueron predestinadas. ¿Qué fue predestinado? ¿Personas? No, lo que fue predestinado fue un plan. Lo que fue predestinado fue unas obras que fueron pensadas en el pasado para que todo el que decidiera dejar el camino ancho y venir a disfrutar de las bendiciones gloriosas del Señor, pudiera disfrutar de algo, de un proyecto que Él ya había preparado en la eternidad y que constantemente está fluyendo la bendiciones espirituales gloriosas en Cristo. Y el apóstol Pablo oraba para que la gente entendiera esto, entendiera la magnitud del poder, que dice él que ese mismo poder fue el que operó en Cristo para resucitarlo de los muertos y colocarlo en los lugares celestiales. ¿Qué es lo que el Señor quiere? En Juan 14 él decía, para que donde yo estoy, no es donde yo esté, hay versiones que dicen así, pero la versión dice, para que donde yo estoy, es decir, ¿dónde estaba el Señor? Estaba en Cristo. Él quería que los discípulos también entendieran que estuvieran en esa posición, porque al que está en Cristo,
Amado, el que está en Cristo está completo. Colosenses 2 dice, ya vosotros estáis completos en Cristo. Él quería que nosotros entendiéramos lo que significa estar en Cristo, y en Efesios usted va a ver lo que significa estar en Cristo. Estar revestido del poder de Dios, es lograr vencer las tentaciones por el poder de Dios. ¿Qué vemos nosotros? A partir del versículo 20, dice que ese poder actuó en Cristo y colocó a Cristo en los lugares celestiales, y que nos dio todas esas cosas a la iglesia como una garantía, como arras de la herencia. Es decir, todas esas posesiones son momentáneas hasta adquirir la posición gloriosa que la iglesia va a adquirir al final. Ya eso es al final de las cosas. Pero mientras tanto les dio el Espíritu Santo como garantía, nos dio el Espíritu Santo como garantía. En el versículo 21 al 23 de los Efesios, para terminar, dice que el Señor colocó a Jesús. Recuerde que Jesús se negó su humanidad. Él dice, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí en este está diciendo que Él lo colocó en Cristo y lo colocó por encima de todo, resucitando a los muertos y colocándolo a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, poder y autoridad y señorío. Es decir, le dio todo poder. Aquí no está hablando de demonios, nada de eso, aunque sabemos que Él tiene el dominio sobre todo. Pero aquí estamos hablando que el Señor le dio la supremacía, lo colocó, le dio un nombre que es sobre todo nombre, y todo nombre que se nombra. Sometió todas las cosas, porque ahora el reino es del Señor y de su Cristo. Él sometió todas las cosas, y todo lo que Él dio en Cristo, Cristo lo transfirió y lo dio a su iglesia, la cual es su cuerpo. Es decir, ¿quién es la iglesia? Todas las personas que componemos la iglesia, que componemos el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos parte del fundamento que es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. Cada uno compone el cuerpo de Cristo. Es la plenitud de Cristo. Yo solo no soy iglesia. Soy iglesia en la composición de una totalidad. La iglesia es la plenitud de Cristo. La iglesia es la detentora del poder de Dios. La iglesia es la que tiene un diseño. La iglesia es la que tiene el diseño de cómo deben funcionar las cosas en esta tierra. La iglesia es la que sostiene, la detentora de este poder, porque la iglesia dice que le dio todo ese poder a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros en Efesios? En Efesios vamos a ver la palabra en Cristo, que es una posición. En Efesios nosotros vamos a entender uno de los problemas que la iglesia de hoy no tiene es identidad. La iglesia quiere parecerse a Israel, hacer las cosas de Israel. Mire, usted no va a ser israelita jamás. Y eso lo podemos demostrar. Nosotros éramos gentiles y ahora pasamos a ser iglesia. En uno de los videos más adelante yo voy a explicar sobre lo que es el Israel, gentiles y la iglesia. Lo vamos a explicar aquí porque hay una distinción clara que usted la va a encontrar en el libro de los Efesios para diferenciar a Israel de la iglesia. Nosotros somos la iglesia del Señor y el Señor nos dio bendiciones especiales para la iglesia, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a sustituir, a reemplazar a Israel. Israel sigue siendo la nación del Señor, prometida por excelencia. Y nosotros venimos a disfrutar de la savia del olivo por extensión, porque Él tuvo misericordia y nos insertó y nos adoptó. Entonces, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Para que usted tenga identidad, usted fue adoptado como hijo del Señor. Usted es heredero de Dios y coheredero con Cristo. Usted está en Cristo y en Cristo usted ha sido revestido de inteligencia. En Cristo sus ojos han sido abiertos para entender los misterios de este glorioso evangelio. En Cristo usted ha sido limpiado y redimido con la sangre de Cristo. Usted está aquí porque el Espíritu Santo lo convenció de todo pecado y usted salió corriendo a los pies del Señor consciente de su pecaminosidad. En Efesios, tanto en el 1, más adelante usted va a encontrar que el Señor tiene un proyecto maravilloso de bendiciones que Él ya había pensado y que usted tiene que aprender a quitarse la escama de los ojos para que a través de la revelación de la palabra usted pueda poseer estas bendiciones que están aquí, no para engrandecerlo, sino para que usted entienda que toda esa gloria, todo ese poder que tiene un hombre redimido, una nueva criatura, es en Cristo. Eso le va a llevar a usted a una dependencia. La palabra en Cristo aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento y 27 veces, creo que 27 o 28 veces en el libro de los Efesios solamente. Y aquí ya vemos más que lo que significa estar en Cristo. Entonces la iglesia de hoy no tiene identidad. Quieren parecerse a Israel. Mire, hermano, usted es la iglesia y usted ha sido revestido con unas bendiciones gloriosas. Usted forma parte del cuerpo de Cristo. Usted forma parte de ese edificio
sus ojos han sido alumbrados. Mira todo lo que usted es y ya voy a terminar. Usted ha sido revestido y dado con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. El Señor preparó un camino para que usted andara. Todo lo que el Señor hizo en usted fue para alabanza de su gloria, para Él sentir beneplácito, benevolencia en todo lo que Él hizo para su gloria. Es decir, usted es un instrumento de su gloria. Él le dio a conocer el misterio del Evangelio a usted. Usted es heredero en Cristo. Ha sido una nueva creación. No es que Él hizo algo ahí, renovó. No, usted es una cosa nueva para su creación, para la alabanza de su gloria. Usted le ha sido revelado el poder del Evangelio porque el Espíritu Santo lo convenció. Usted, mire, es una persona bendecida por el Señor. Y sobre todo, una de las preocupaciones del apóstol Pablo es para que nosotros entendamos nuestra identidad. Mucha gente de hoy no tiene identidad. La iglesia tiene que tener identidad, saber quién es. Efesios 1 nos enseña quiénes somos. Somos la iglesia del Señor. Cada uno de nosotros en conjunto conformamos el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Y el Señor hizo un proyecto maravilloso en la eternidad para cumplirlo en usted y en mí. Y usted y yo somos los participantes de ese proyecto para que la revelación y el poder del Evangelio se manifieste en nosotros, que no fue por nuestra inteligencia, sino solo por su gracia. Y ese poder que operó en Cristo para resucitarlo de los muertos y que lo colocó a la diestra del Señor, usted está sentado con Él en los lugares celestiales. Usted y yo estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Por eso el Señor no nos puede, ya nosotros no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque usted está siendo heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo. Entonces usted y yo somos parte de ese cuerpo, de esa iglesia. Mire, esto es maravilloso, entender lo que es la identidad de la iglesia. Esta es la segunda parte de estos estudios que hemos decidido hacer sobre la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, que dijimos en el otro video, que fue grabada en el año 60 al 63, una de las cartas de la prisión cuando el apóstol Pablo estaba en Roma. Entonces imagínense el apóstol Pablo hablando en estos términos gloriosos, un apóstol Pablo que estaba en la prisión, pero ¿sabe lo que pasaba con el apóstol Pablo? Era un hombre del Señor que sabía para dónde iba. Él sabía que si él moría era ganancia, pero él decía que si quedarse redundaba en el crecimiento de la iglesia, él prefería quedarse porque él quería que la gente entendiera lo que él entendió. ¿Qué entendió el apóstol Pablo? Que nosotros éramos especial tesoro para el Señor, que éramos un proyecto maravilloso, somos un proyecto maravilloso y que Él quiere que nosotros se nos abra el entendimiento para entender quiénes somos, para entender cuál es la esperanza para la cual Él nos ha llamado, para que entendamos cuál es la riqueza de su herencia, una herencia espiritual, una herencia inmarcesible, incontaminada, una herencia poderosa, que no tiene nada que ver con cosas terrenales, pero que también abarca las cosas terrenales, pero que tiene un futuro glorioso. El libro de los Efesios capítulo 1, mire, esto es maravilloso y sobre todo la garantía de que todo esto lo vamos a recibir es que Él colocó en nosotros el Espíritu Santo, el cual nos fortalece de día en día y nos revela a través de esta palabra y del estudio quiénes realmente somos. Esa es la garantía, es un mientras tanto, es unas arras de garantía que Él dijo, les voy a dar mi Espíritu Santo y los voy a sellar como mi propiedad, pero van a tener el Espíritu Santo como garantía de que todo lo que dije que les iba a dar, los voy a cumplir en Cristo. Es importante que nosotros sepamos lo que somos en Cristo. Que el Señor me les continúe bendiciendo. Saludos para todos y bendiciones. Seguiremos por aquí con este estudio sobre el libro de los Efesios. Este libro va a ser de grande bendición para nosotros, para que entendamos por qué, para qué y cómo se produjo nuestra salvación y por qué hoy día somos lo que somos. Muchas bendiciones para todos, que la gracia y la paz del Señor les cubra y la bendición de Dios esté en todos ustedes.